Ahora, Ahora ¿Qué sí. tal? perfecto. ¿Cómo Hola, estáis? ¿qué tal? Hola. Muy bien. Muchas gracias Nada, un gusto. por estar Perdonar el aquí. retraso, es que justo No, venían a no te entregarme a preocupes. las niñas y No para te no hacerlo ahí preocupes. No te rápido. preocupes. Bueno, pues tenemos unas preguntas preparadas y bueno, si te parece bien empezamos. Vale, pues la primera pregunta sería más o menos desde cuándo llevas ejerciendo la crianza respetuosa, más o menos, y cómo descubriste este método. Pues mi hija mayor va a cumplir 13, o sea que yo diría que 13 años casi. Y para mí no ha sido nunca un método, ha sido como una forma más bien de cómo yo me quería relacionar con ella. Tenía muy claro lo que no quería para mi crianza, pero conseguir lo que sí quería, esa parte ya sí que fue un poco más difícil. Porque ahora, bueno, ahora hay más formaciones y más libros, pero hace igual 13 años no había tanto. Entonces era difícil para mí como tener la información que yo necesitaba para entender por qué lo que yo tenía tan claro que tenía que hacer en mi cabeza en determinados momentos no me salía. Y esta información, más o menos, ¿dónde la consigues para tus redes sociales o para implementarla tú misma? Pues sobre todo en grupos de madres que igual tenían niños un poquito más mayores, que ya se habían empezado a cuestionar cosas diferentes, empezaban a compartir cómo lo hacían ellas, también empezaban a compartir que era muy difícil, que no era como aplicar una fórmula de matemáticas, sino que era muy complejo. Y desde ahí, pues poco a poco, me llegan libros, no es fácil conseguir en ese momento, igual son libros que no están traducidos, entonces, bueno, pues poco a poco empieza a haber también, como hace 10 años hubo como un boom de Montessori, antes era muy difícil conseguir los libros, nos los fotocopiábamos en las formaciones, era como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Y ahora pues están todos editados prácticamente y también en Kindle, ¿no? O sea, en libro electrónico. Entonces, ahora es mucho más sencillo ese acceso a la información. Por contra, igual ahora tenemos como una sobresaturación de información que es un poco difícil, igual. eh, Sí. a ver a quién le hago caso, ¿no? Decidir eso. Vale, como has dicho antes, en los últimos años hemos visto como un boom de la crianza Montessori, crianza respetuosa, y eso significa que hace unos años atrás no se criaba así. Entonces, ¿a qué problemas crees que puede hacer frente un padre o madre que quiere implementar este método cuando no se le ha criado con él? Bueno, yo creo que ha habido determinadas personas a lo largo de los tiempos que sí han educado de esta forma. Yo tengo una amiga que a ella, sus padres ya la educaban así. Iba a un colegio que él hacía las cosas de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces, ahora se está como popularizando. Entonces, ella hay problemas que yo no tengo. Cuando ella me dice, uff, es que cuando mi hija tiene un conflicto lo paso fatal, pero yo la veo pasarlo fatal a ellas y veo cómo lo pasan fatal algunas familias a las que acompaño y no tiene nada que ver. O sea, no es fácil nunca acompañar el dolor o las emociones de tus hijos, pero ella tiene como un plus que no se acuerda igual tanto de todas las veces que ella pasó por situaciones difíciles y la ignoraron o la castigaron o la riñeron. Todo esto es un hándicap muy grande a la hora de poder acompañar, porque es difícil estar en ese momento presente para tu hijo cuando te estás acordando de todo aquello que te pasó en su día. Que hay veces que tú ni te acuerdas con la memoria consciente, pero hay algo en ti que sí que se está moviendo. Y es muy difícil atender a esa sensación, ponerla en pausa. Hace falta mucho trabajo, mucha formación, incluso terapia, para poder poner esa sensación en pausa y estar realmente presente con lo que necesitan los peques. Vale. Y como has dicho, no es fácil esto. Entonces, ¿qué crees que deberían de saber los padres o qué consejos darías antes de adoptar el método de crianza respetuosa? Em, bueno, más que un método, para mí es como una forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, em, para mí hay dos partes. Una, darnos cuenta de que el comportamiento de los niños, de las niñas o de cualquier persona, lo que está mostrando es una necesidad.
En el caso de otras personas, pues no es obligatorio, porque cada uno pues haga lo que pueda, ¿no? Con nuestra pareja o con una persona que nos encontremos y demás, no es obligatorio, pero sí que es verdad que para que podamos desarrollar un vínculo de apego seguro con nuestros hijos e hijas, tenemos que satisfacer sus necesidades. Sus necesidades no son deseos, que a veces hay un poco como dejarles que hagan todo lo que quieran o darles todo lo que quieran, no. Hablamos de necesidades de cuando necesiten salir, conocer el mundo, explorar, tener autonomía, podamos estar ahí prestándoles atención y supervisando, pero no haciéndolo por ellos. Y cuando necesiten cobijo y acompañamiento emocional, podemos estar ahí para ellos y para ellas. Esas son como las dos necesidades generales. Entonces, entender que el comportamiento expresa necesidades porque todavía no han aprendido muchas veces a verbalizarlo o porque cuando lo han verbalizado no han tenido el resultado que esperaban, entonces han desarrollado otras estrategias. Esto es importante. Y luego el segundo sería no tomárnoslo personal, porque cuando nuestros hijos, nuestras hijas se portan de una determinada manera, hay dos partes, ¿no? Una es tomárnoslo personal y enfadarnos mucho o como entrar en modo venganza, a veces un poco sibilino, ¿no? O, o ese dolor también a veces nos lo llevamos a nosotras, ¿no? Hay una forma de tomárnoslo personal que es quedarnos muy ancladas en la culpa. Entonces, tomarlo personal nos impide realmente conectar con la necesidad que tiene el niño y la niña, nos impide estar presente con esa situación y nos impide buscar soluciones. Y luego, el tercero, y para mí es como el más importante, es darnos cuenta de que no somos perfectos, que vamos a cometer errores, que los errores son parte del aprendizaje, de que aunque en el momento no hagamos las cosas como el niño necesitaba o como nosotras necesitamos, hay siempre una oportunidad de reparar y de explicar lo que ha pasado, ¿no? Oye, pues antes has cruzado la calle sin darme la mano, me he puesto muy nerviosa y me he gritado, te he gritado. Te has debido de asustar mucho, ¿no? O sea, construimos una narrativa con ellos y con ellas de lo que ha pasado y ponemos el foco en lo que ha hecho o no ha hecho la persona adulta y no le echamos la culpa al niño, porque eso, pues al final nos desconecta de ellos y ellas y no es muy útil. Además, es que no es que solo les haga daño, sino que además no es muy útil. Aunque hemos aprendido, y desde luego, pues el conductismo ahí está y lleva tantos años, ¿no? Que o sea, las relaciones causa-efecto se fijan muy bien con el conductismo, con premios y castigos, igual para las personas que no saben a qué me refiero. em, en el momento se satisface esa necesidad de control que tiene la persona adulta, pero en el largo plazo no se produce realmente un aprendizaje significativo, que el niño o la niña entienda realmente por qué hemos dicho eso. Y un poco como estabas diciendo que hay muchos padres que piensan que los niños que están educados de esta forma son más caprichosos o que no tienen límites, ¿tú qué les dirías a esos padres o a esas personas en Que, general que opinan así? claro, es un poco lo que tú entiendas por caprichoso, ¿no? Si lo que tú entiendes por caprichoso es que se cae, se asusta porque se ha hecho mucho daño, se pone a llorar y tú le das un abrazo, aunque el motivo del que se haya caído haya sido porque se ha subido a no sé dónde, que tú le has dicho que no se suba, pues si para ti eso es caprichoso, pues igual sí que puede serse caprichoso, pero para mí eso no es ser caprichoso, para mí eso es tener una necesidad emocional y tener una figura parental o alguien, ¿no? Una abuela, un tío, un profe, todas esas personas pueden hacer ese acompañamiento que te ayude a estar con tu emoción y si estás muy asustado porque te has hecho mucho daño, que esté contigo hasta que la intensidad de esa emoción baje. Otra cosa es que vayas a una tienda, tú hayas decidido que no vas a comprar nada porque no consideras que se lo tienes que comprar. Esos son los límites, las decisiones que ponemos las figuras parentales y el peque pues se enfade mucho y empieza a gritar mucho o a llorar mucho y entonces todo el mundo te empieza a mirar y para que la gente no te mire o para que él no llore porque te duele mucho el llanto, le compras eso a pesar de que tú no querías comprarlo. Y luego dices cosas como es que te lo he tenido que comprar porque como me haces esto, o sea, ahí sí que puede parecer que es ser caprichoso, pero eso no tiene nada que ver con la crianza respetuosa. Eso son personas que todavía no han entendido bien cómo encontrar el equilibrio entre ser firmes y amables a la vez. Antes has comentado que como que los conflictos a los que se enfrentan los padres que se han sido educados bajo este método de crianza son distintos a los que no. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de esto? Pues mira, en este caso de una amiga, de esta amiga,
ella me decía que cuando tenía un conflicto muy grande, muy grande, muy grande con su hija, nunca jamás se le pasaba por la cabeza pegarle un cachete. Y esto que ella me decía, para mí sería como cortarme la mano, ¿no? Entonces ella tenía clarísimo que eso no lo iba a hacer y no era un pensamiento que se le pasara por la cabeza. Porque cuando era pequeña, la doctora Montessori hablaba de que de los 0 a los 6 años absorbemos todo lo que nos pasa y lo normalizamos y luego nos estamos el resto de nuestra vida intentando ajustar eso con la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, si tú de los 0 a los 6 años has interiorizado que la forma de relacionarnos es a través de la violencia, pues esto se te va a pasar por la cabeza a la hora de relacionarte en momentos muy difíciles con tus hijos e hijas. Esto es algo que yo trabajo mucho con mis familias. Se sienten muy culpables porque aunque no lleguen a pegar un cachete o, bueno, o igual a gritar a los peques, pero sí que se sienten muy culpables solo porque se les ha pasado el pensamiento por la cabeza. Entonces, esta violencia que igual las personas de mi generación, que hemos sido criadas de otra manera, hemos absorbido, y por otro lado también, pues nuestras figuras parentales hicieron lo que pudieron porque vivieron las mismas o muchísimo peores violencias, y mis abuelos, pues todavía peores, ¿no? Eran niños de la posguerra. Bueno, pues han vivido cosas muy difíciles. El foco estaba en sobrevivir, no en educar ni acompañar emocionalmente. Ahora tenemos otra oportunidad, todo esto pues lo tenemos cubierto, ¿no? La mayoría de las familias, por suerte. Entonces sí que podemos tener este tiempo, esta energía en enfocarnos en dejarles menos deberes a nuestros hijos y a nuestras hijas. Bueno, y los que están en aula, por supuesto, a los alumnos, ¿no? Porque estamos hablando mucho de las familias, Sí. pero todo lo que estamos hablando es muy importante también para los docentes, porque al final un docente que pueda acompañar emocionalmente a un alumno, si en la casa en la que vive no es una casa segura, hay violencia o hay gritos, por lo menos conectarse emocionalmente con una figura de referencia ya es una papeleta más para poder tener apego seguro y una buena salud mental y desarrollar la resiliencia en el futuro. Entonces, las figuras de los docentes pueden ser muy, muy reparadoras. Vale. Como has dicho antes, las personas que no hemos recibido este método de crianza, o sea, sí, de crianza, estamos acostumbrados a otro tipo de pensamiento y a otra normalidad. Entonces, para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido utilizando esta educación con tus hijas? Para mí el mayor reto ha sido darme cuenta de que entre el querer y el poder había una distancia que en muchas ocasiones ha sido insalvable. Ha sido como ajustar mis propias expectativas, em, y darme cuenta de que al estar en una relación sí o sí en ocasiones voy a dañarlas. Porque todos somos humanos, tenemos un mal día, cometemos errores, igual les gritamos, todo esto. Cuando son tus hijos duele un montón, ¿no? Y darte cuenta de que esto va a tener impacto en su futuro duele un montón. Entonces, aceptar que es así, que no podemos ser madres perfectas, para mí ha sido, o sea, una parte muy, muy difícil. No, no perfectas en el sentido este de las películas, de que hace los cupcakes, no, no, pero perfectas de, ostras, voy a tratar a mis hijos siempre con respeto. Eso yo no lo he logrado hacer el 100% del tiempo. Entonces, aceptar que esto va a ser así y también tener la esperanza de que bueno, pues siempre se puede reparar y siempre se puede reflexionar sobre lo que ha pasado para evitar que suceda en la siguiente vez o buscar soluciones que nos cuiden a toda la familia. ¿Vale? Y dedicándote o estando en redes sociales y habiendo utilizado esta forma de crianza, ¿alguna vez has recibido críticas, ya sea por la gente que te sigue o incluso gente que conoces en persona? Sí, la verdad es que la crianza es algo que remueve mucho a las personas y muchas veces simplemente por tú hacerlo diferente, aunque no estés criticando o juzgando lo que está haciendo el otro, les remueve mucho y se lo toman personal, se sienten juzgados. Y esto hace que acaben en modo lucha huida y bueno, y las redes sociales, tal y como están diseñadas cada vez más, con el scroll infinito y cómo son los algoritmos, están diseñadas para mantenerte mucho rato dentro de la plataforma y eso al final va haciendo que tú acabes estando enfadado, irritado. Entonces, esa irritación, en vez de dar una salida más sana, como es pues al dar un paseo, pegas 4 saltos, corres, o sea, cualquier actividad que realmente
te haga entrar en contacto con tu cuerpo, al estar tanto con el móvil, al final la salida de esa frustración y esa desazón, esa irritación, es muchas veces cargar contra una persona que lo único que ha hecho ha sido decir, no sé, cuando un niño tiene una rabieta, que la palabra no me gusta, pero para que nos entendamos, ignorarle no es lo mejor porque se queda solo con ese problema que tiene en un momento que todavía no lo puede resolver por sí mismo. Entonces, solo decir eso, si esta persona está haciendo justo lo contrario, se va a sentir muy juzgado y eso hace que salte. Eso en redes sociales, que es como un tema aparte, en la vida real, pues, por desgracia, también, ¿no? Y con la familia mucho también, pero claro, pues ahora mi hija mayor tiene 13 años y ya no nos dicen nada, pero sí que sobre todo los primeros años de vida fue como chocante. Ahora como ven que tengo 4 niñas, ¿no? Y que están bien, son felices, están estupendas, que da gusto estar con ellas porque son niñas muy respetuosas y muy agradables en el trato. Entonces, igual ese miedo por el que decían, ay, no hagas esto, que se te va a subir a la chepa, pues ya se han dado cuenta de que no. Bueno, es verdad que yo creo que piensan que hemos tenido suerte, que bueno, es otra opción también, ¿no? Pero bueno, como hemos tenido suerte y son niñas tranquilas, pues ellos también están tranquilos y ya no tienen tanto miedo. Yo me imagino que muchas personas que critican a sus familiares que están llevando a cabo estos, bueno, otras formas de criar más conectadas y más conscientes, realmente lo que tienen es mucho miedo de que acabemos en un programa que de hace muchos, muchos años que se llamaba Hermano Mayor, no sé si lo conocéis, sí, ¿no? Sí, ¿Lo sí, conocéis? sí. Luego era un poco mentira, ¿eh? Porque al final era un programa de televisión y ponían a los chavales en situaciones muy difíciles para tener material para poder ser algo como para como que llamara mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, eran ya familias con muchas dificultades que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Vale. Y tú has dicho que tu experiencia ha sido buena, dentro de lo que cabe, pero en una sociedad que no está tan familiarizada con esta crianza, que juzgan mucho, como has dicho, por redes sociales y que descargan sus frustraciones, ¿crees que es complicado ejercerla? Yo creo que en general en la sociedad en la que vivimos es difícil criar siempre, porque tal y como está planteado, los cuidados no se valoran nunca. em, y entonces parece que queremos que los niños, hasta que tienen edad de producirse, hasta los 18 años, estén callados, quietos y no hagan nada. Entonces, cuando esto además se une a que tú priorizas el bienestar de tus niños respecto a otros adultos, del tipo, pues no sé, vamos a quedar a tomar algo, ¿no? O a comer en un restaurante y yo te digo, pues prefiero que en vez de ser este restaurante que pues vamos a estar un rato de sobremesa, pues vayamos a este otro restaurante que tiene un parque. Y entonces entre platos yo puedo salir y estar un ratito con ellas. Entonces, si en general los niños les queremos que quietos y callados, ¿no? Y que no hagan nada, si encima les metes dentro de la ecuación y cuidas un poco, velas por sus necesidades, pues llama mucho la atención y muchas personas se pueden sentir ofendidas porque en mi generación hemos crecido todos con él, cuando seas padre comerás huevos y hemos recibido muchos mensajes de no sirves para nada hasta que tengas edad de votar. ¿Verdad? De votar, de producir, de consumir, hasta que no seas alguien realmente que nos sirva para algo, no nos importas. Bueno, y también pasa mucho con la tercera edad, ¿no? Llega un momento en el que también se les aparta un poco de la sociedad porque ya no producen. Entonces sí, o sea, esta parte es muy difícil y a la vez es que para mí como que no hay otra forma de hacerlo. O sea, igual tú puedes elegir si eliges un método X para enseñar matemáticas o un método X para enseñar matemáticas, pero aquí estamos hablando de relaciones humanas y estamos hablando de respeto de las necesidades de todos y del uno por el otro y de tratarnos bien. Luego ya dentro de estas premisas básicas, los límites serán diferentes en cada familia, por supuesto, pero en general es eso de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que la gente muchas veces lo malinterpreta. Hay veces que lo malinterpretan porque las familias todavía no, no han encontrado bien ese equilibrio entre límites y autonomía y libertad. Y hay veces que lo malinterpretan porque ni siquiera han prestado atención para escuchar lo que tenemos que decir. ¿Y hay alguna diferencia que tú percibas entre los niños que han sido criados de una forma o de la otra? Bueno, yo creo que los niños al final siempre tienden a la salud y van a estar todo lo mejor que puedan.
y creo que tienen una capacidad y una potencialidad increíbles. Sí que es verdad que, bueno, creo que a nivel de salud mental, bueno, no es que lo creas, que hay bastante como investigación en este sentido, que dice que cuando tú has sido en tu infancia acompañado de una forma determinada en tus emociones y vas a construir un vínculo seguro con tus figuras parentales, esto produce que tu salud mental en el futuro sea muchísimo mejor y que puedas enfrentarte a las dificultades que te va a dar la vida con mucha mayor resiliencia y mucha mayor apertura que los niños que no han tenido un vínculo seguro. Y dicho esto, es verdad que tener una forma X de criar no garantiza, o mejor dicho, tener una intención de criar de una manera determinada no garantiza que realmente puedas estar criando de forma segura a tus hijos y tus hijas, porque depende de muchos factores, sobre todo del apego del que tú vienes. Es decir, que no vale con querer solo, ¿no? Era un poco lo que os decía, no vale con querer, hace falta también poder, y para ese poder vamos a necesitar muchos apoyos, desde pues leer muchos libros, para algunas personas será suficiente, para otras personas cursos y para otras personas van a tener que iniciar procesos de terapia. Pues si tienes algo que decirnos, algo que quieras comentar, algo que quieras destacar antes de terminar. Nada, muy agradecida de que me hayáis invitado y de que la universidad se interese por esta forma diferente de hacer las cosas. Muy agradecida, chicas. Muchísimas gracias a ti, de verdad, Gracias. por ayudarnos y acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Chao.